Quiero compartir con vosotros una experiencia que me pasó aproximadamente hace un año. Estuve arreglándome la boca en Argentina con un buen dentista y me puse en un implante que me puso. Cuando después de 3 meses, primero te ponen, sabéis cómo funciona un implante, ¿no? Te ponen la pieza y después el hierrecito y después te ponen la pieza. Bueno, cuando fue a poner la pieza al cabo de 3 meses, me dijo, ¿dónde está el implante? Había desaparecido el implante. ¿Cómo puede desaparecer un implante? Y yo le dije, se ha caído. No, no, imposible. ¿Cómo se va a caer? Algo así duro que está bien enganchado al hueso. ¿Cómo se va a caer? Bueno, pues ¿sabéis qué pasó? Resulta que había regenerado hueso alrededor. Es muy fuerte. Pero él estaba todo emocionado porque eso, en 5.000 implantes que había llegado a poner en unos 15 años de profesión, me dijo que le había pasado 3 veces. Una no se acordaba muy bien, pero las otras dos, alérgicos a la leche. O sea, yo, que no he tomado leche porque soy alérgica desde los 2 meses, no, 2 semanas de vida, regeneré hueso. ¿Cómo puede ser cuando se ha introducido mucho en la sociedad el mito del calcio relacionado con la leche? Yo no tomo leche. El calcio hay que tomarlo con magnesio. Entonces yo, por ejemplo, la fuente más grande de calcio que hay absorbible en la naturaleza es el sésamo. Esa es esa semilla que le ponéis a los panes, que están en muchos panes, pero comerlo en semilla, más bien lo echas después, por eso se ven, porque es difícil de digerir. La mejor manera de tomarlo es a través del tahini. El tahini es como la mantequilla de cacahuete, pero de sésamo. Entonces, lo puedes tomar y tomar unas nueces, que es una fuente muy alta de magnesio. Entonces, nada, es un alimento muy energético, hay que tomarlo muy poca cantidad. Entonces, por ejemplo, yo siempre me hacía como unas tostas de estas de arroz, el pan de arroz, que no es porque sea alérgica al gluten, pero me gusta mucho hacerlo con esto, y después me como un puñadito de nueces, como unas 3 nueces. Poquita cantidad, pero cada día. Y esto va bien. De hecho, si observamos a la sociedad, podemos ver que la gente toma leche durante toda su vida, pero yo no veo a abuelos que estén bien de los huesos. La mayoría tienen problemas de circulación y de huesos. ¿Por qué? Porque la grasa de la leche no es asimilable por nosotros 100% y de la manera que se toma. Entonces se acumula en las arterias y se acumula en todas partes. Es como si yo intento comunicarte algo y está lleno de humo, de ruido, de otras cosas y no te llega esa información. Pues eso se convierte en moco, por eso la leche genera mucho moco, que hace que no llegue bien la información nutricional a la célula. Es un... se le dice flemas, pero no sabría cómo decirlo ahora, pero me entendéis el concepto, ¿verdad? Pues esta es un poco la idea. Y quería compartirlo con vosotros porque el tema de la leche relacionado con el calcio es una absoluta mentira. Y yo con esto fue toda una sorpresa, pero después de lo que me dijo el dentista, digo, wow, o sea, regeneré en 3 meses hueso. Increíble, sin tomar nada de leche.